Inicie la grabación. Gracias, pues buenos días. Pues empezamos, ¿no? Vamos a platicar ahorita sobre materialidad de operaciones, ¿sí? Juan Antonio Orozco nos platicará este tema que me parece interesante tener en mente y los criterios judiciales relevantes. Pues Juan, el foro es tuyo. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Pues deja compartir la presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Permíteme compartir la presentación. ¿Sí se está viendo? Sí. Perfecto. Ok, pues bueno, como ya lo anunciamos, vamos a platicaros un poquito de las nociones generales de la materialidad de las operaciones. Sabemos que este tema pues está de moda con la autoridad fiscal y es un tema que hay que cuidar, ¿no? Entonces, empecemos a hablar un poquito de los antecedentes. Contrario a lo que se conoce, el antecedente de la materialidad de las operaciones no viene a raíz de la introducción del artículo 69 en el Código Fiscal de la Federación en el 2014, sino que este tema ya venía siendo tema de pronunciamiento por parte de los tribunales, incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, les comento que la primera sala de la Corte, en un amparo en revisión 2909-2012, resolvió, entre otras cosas, que los documentos fiscales, es decir, los comprobantes, únicamente tienen por objeto cumplir con un requisito de forma que establece el artículo 29. Sin embargo, la deducción o el acreditamiento del IVA respectivo debe de estar sujeto a otro tipo de condiciones, como lo es, en el caso que señaló la Corte, la sustancia económica de la operación, ¿no? Ese es el primer antecedente que tenemos de la materialidad de las operaciones, ¿no? Que si bien señala, cabe señalar que este amparo en revisión, la litis tenía que ver con si era o no requisito por parte del contribuyente receptor del comprobante que verificara que hubiera presentado aviso de cambio de domicilio el proveedor, ¿no? Resolviendo que efectivamente el receptor del comprobante no se encuentra obligado a verificar obligaciones de terceros. Sin embargo, abunda la Corte y señala que si bien es cierto, no es necesario revisar estos requisitos por parte de terceros, ello no implica que con el solo comprobante se acepta la deducción o el acreditamiento, toda vez que las disposiciones fiscales establecen que debe de existir constancia fehaciente, inclusive señala que documental, de que efectivamente existió un hecho o acto grabado, ¿no? Entonces, este es el antecedente primero que tenemos de la materialidad. Al hablar de sustancia económica, ¿a qué se refiere la Corte? Es la existencia del potencial de obtener una ganancia de manera que la operación se traduzca en un valor económico para el particular. Esto seguramente le suena familiar porque va muy de la mano con lo que se reformó este año en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 5A, hablando de razón de negocios, que señala que no existe la razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado es menor al beneficio fiscal. Entonces, este tema de sustancia económica, razón de negocios, van de la mano con el tema de materialidad. ¿Qué es lo que nos quiere decir tanto la Corte nos quiere decir como nos dice la autoridad fiscal? Pues que efectivamente te hagas de operaciones que creen valor económico para tu empresa, porque si únicamente lo haces para crear un valor o más bien un beneficio fiscal, pues evidentemente estarás en un tema de inexistencia de operaciones o como lo llama la autoridad, no se vas a poder acreditar las mismas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el antecedente inmediato?
pues el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2014, ¿no? Este es el primer momento en el que escuchamos ya temas de materialidad. Si bien es cierto, no existe la palabra materialidad como tal, pues evidentemente se infiere que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque te señala que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente está emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar los servicios o producir o comercializar o entregar los bienes, se entenderá que, o se presumirá más bien, que son inexistentes las operaciones amparadas en esto, ¿no? Entonces, se entiende que hablar de capacidad material, pues evidentemente habla de, o se infiere que viene ahí el tema de materialidad de las operaciones. Y como conocemos, ¿cuál es la consecuencia de que uno de nuestros contribuyentes, o uno de nuestros proveedores salga listado en la lista del 69B? Pues bueno, que no tendrán efectos fiscales esos comprobantes. Y el receptor de los mismos tendrá que demostrar ante la autoridad fiscal que hubo una efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, es decir, tendrá que demostrar la materialidad, ¿no? Únicamente ponemos esta parte del 69 en este momento para efecto de los antecedentes de la materialidad. No vamos a entrar de lleno al procedimiento de los CEFOS y EDOS que todos conocemos, ¿no? Eso lo dejaremos para un webinar posterior. Pero bueno, estos son los antecedentes de la materialidad de las operaciones. Cabe señalar, me regreso un poquito, que derivado de esta sentencia de la primera sala de la Corte, incluso el propio SAT sacó un comunicado de prensa donde señaló que, como ya dijo la Corte, que para efecto de que un gasto sea deducible o acreditable, se deberá mostrar además, uno, que la operación de que se trata tiene sustancia económica, y dos, que cuenta con un soporte real. Es decir, estas cuestiones que ya fueron incluidas por el legislador en el Código Fiscal de la Federación, ¿no? A través del artículo 69. Ahora bien, hablando del procedimiento del 69, que si bien es cierto, no vamos a entrar a este, sí cabe señalar en qué momento un adquiriente del comprobante o un EDO, que son empresas que deducen operaciones simuladas, puede acreditar la materialidad de las operaciones. Si bien es cierto, no es claro el artículo 69, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa vino a decir que el momento para acreditar la materialidad es dentro de los 30 días siguientes a aquel en que el contribuyente emisor del comprobante haya sido listado en la lista definitiva del 69B. Entonces, ¿esto qué nos deja? Pues que en este procedimiento en específico es necesario estar checando continuamente los listados del SAT para verificar si algún proveedor del contribuyente durante los 5 últimos años no ha salido listado en la lista definitiva. ¿Por qué? Porque obliga al contribuyente que le da efectos fiscales al comprobante relativo a acercarse a la autoridad y acreditar la materialidad durante los siguientes 30 días siguientes a esto. Es decir, si no se acude, o sea, si no se tiene conocimiento y no se acude entre los 30 días siguientes, la propia tesis que por aquí están leyendo señala que la visita domiciliaria tramitada con posterioridad solo tiene como objeto reversar los efectos de los comprobantes y por ende este no es el momento procesal para demostrar la materialidad sin que ello coloque en estado de indefensión al contribuyente. Entonces, es de mucho atender este tema, de mucho peligro inclusive, porque si no estamos constantemente revisando estas listas y por ahí aparece un proveedor, y no nos dimos cuenta y no acudimos dentro de los 30 días, no habrá otra oportunidad para acreditar la materialidad, según este criterio de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que para efectos prácticos es obligatoria para todas las salas del tribunal, ¿no? Es decir, si el tema lo llevamos a litigio ante el tribunal, es obligatoria la aplicación de la misma y si estamos en este supuesto, evidentemente, nos toparemos con una sentencia
digamos, en contra, ¿no? Sin embargo, también cabe señalar que bueno, se puede impugnar en amparo y el criterio del tribunal colegiado en su caso puede ser distinto, pero para efectos del tribunal fiscal, bueno, Tribunal Federal de Justicia Administrativa ahora, solo se tiene un momento para acreditar la materialidad y es dentro de los 30 días posteriores. Esto incluso contrario a lo que se ha señalado la propia PRODECON en sus criterios. La propia PRODECON ha señalado que de la lectura del artículo 69 no se advierte la pérdida del derecho de acreditar la materialidad por parte de los CEDOS en el procedimiento del 69, inclusive va más allá y señala que existen 3 momentos para acreditar la materialidad. Uno es dentro del propio procedimiento del 69, el segundo es que en su caso se emita, como lo ha venido haciendo la autoridad fiscal, una carta de invitación, valga la redundancia, invitando al contribuyente a corregir su situación fiscal. Ahí va a haber otra oportunidad para acreditar la materialidad. Y por último, durante las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, una vez que agotada alguna de las del 42 del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente pueda acreditar la materialidad. Sin embargo, se insiste, desgraciadamente o de forma desafortunada, incluso en contra de los propios criterios de la PRODECON, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa señala que no, que la única oportunidad es dentro de los 30 días siguientes a la publicación del emisor del comprobante en el estado definitivo del 79. Ok, ahora, en 2014 y hasta 2019 teníamos o creíamos todos que la manera en que la autoridad pudiera cuestionar la materialidad de las operaciones era precisamente en el procedimiento del 69, es decir, si yo compré una factura, si fuera el caso, o en su caso, no compré, pero mi proveedor salió listado en la lista definitiva, pues entonces era cuando entraba en juego este tema de la materialidad de las operaciones, ¿no? Y que no había otra manera en que la autoridad lo pudiera hacer. Sin embargo, para nuestra sorpresa, el año pasado, la Corte determinó que no es necesario agotar el procedimiento del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación para que la autoridad pueda corroborar la autenticidad de las actividades o actos realizados por el contribuyente. Es decir, ¿qué pasa? Tanto en facultades de gestión, entiéndase estas como aquellas facultades tendientes a verificar la procedencia de los saldos a favor en materia de devoluciones y que se establece en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, o facultades de comprobación propiamente dichas, las que establece el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad puede válidamente cuestionar la materialidad de las operaciones, aun y cuando el proveedor no hubiera sido sujeto del procedimiento del 69 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿qué está pasando y qué estamos viendo ahorita? La autoridad fiscal definitivamente está abusando de este tema. Les podemos decir que todos los litigios que tenemos ahorita, todos tienen un elemento de materialidad, ¿no? Inclusive lo mandan, digamos, de relleno casi en algunas ocasiones, ¿no? Es de, si bien es cierto, no acreditó por ABC, además de todo lo anterior, no hay materialidad, ¿no? O sea, ya lo tienen de relleno, en otros casos sí es más extenso el tema de materialidad, pero siempre nos estamos topando con que la autoridad resuelve conforme a este tema, es decir, señala que no se acreditó la materialidad de su operación, aun y cuando se exhiba la documentación que acredite que efectivamente se generó la operación, ¿no? Este tema definitivamente siempre brinca a tribunales porque la autoridad no da valor probatorio a las pruebas que se presenten, inclusive sean pruebas evidentes que acrediten esta materialidad de la operación, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que a mí se me hace incluso exagerado. Tenemos por ahí un asunto que tiene que ver con un organismo operador de agua, donde tienen concesionada una planta de tratamiento de agua. Es decir, existe la planta de tratamiento, eso no hay duda, ¿no? Está, pues en una locación, existió la licitación, existieron las bases, existen los contratos, existen los registros contables, existen las facturas, y de todo esto, o sea, que una persona normal, sin tanto conocimiento, pudiera decir, pues me queda claro que hay materialidad de operación, porque el agua
del municipio se descarga en la planta de tratamiento y alguien la tiene que operar y si hubo una licitación y hubo documentación y hay contratos, pues para la autoridad no es suficiente. Y determinó que no existe materialidad en este caso en particular, cosa que es absurda, ¿no? Por eso comentaba que la autoridad desafortunadamente está abusando de este concepto, de esta figura jurídica y pues bueno, está resolviendo tanto devoluciones como créditos fiscales atendiendo a esto, ¿no? Bueno, y si no fuera suficiente lo que dijo la Corte, también la propia Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa señala en una tesis que tratándose de una solicitud de devolución de la autoridad fiscal, tiene la facultad para comprobar la existencia de las operaciones que sustenta la petición. Es decir, tanto Corte como propia Tribunal Federal de Justicia Administrativa señalan que no es necesario votar el procedimiento del artículo 69 a efecto de verificar la existencia o inexistencia de las operaciones o, como lo llaman, la materialidad de las mismas, ¿no? Ahora bien, hablando en este otro procedimiento que tiene que ver con facultades de gestión o de comprobación, ¿cuál sería el momento que tiene el contribuyente para acreditar la materialidad de las operaciones? El último momento sería en recurso de revocación, me doy a entender. Tendría toda la facultad de comprobación en la forma en que se realiza, ya sea visita domiciliaria, revisión de gabinete u otras. Durante todo este momento podría ofrecer las pruebas para acreditar la materialidad o, en su caso, en el recurso administrativo de revocación, porque si no lo hiciera en estos momentos, las pruebas aportadas en juicio contencioso administrativo ya no pudieran ser valoradas por el tribunal. Entonces, se insiste, el último momento que tendría el contribuyente para acreditar la materialidad sería hasta el recurso de revocación. Por eso consideramos importante que cuando estén los contribuyentes o los clientes siendo sujetos de facultades de comprobación, empiecen a pensar en este tema, aun y cuando no se advierta que por ahí va la autoridad, porque sabemos, ¿no?, que durante una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, pues piden documentos, más documentos, y solo hasta la última acta parcial, en su caso, o el oficio de observaciones, pues ya empieza a darte luz sobre cuáles son las inconsistencias que ha generado, ¿no? Igual en ese momento, a lo mejor, con los 20 días que te restan de plazo, a lo mejor no es posible hacerse de todas las documentales necesarias para acreditar la materialidad, ¿no? Porque es hasta ese momento donde tú te diste cuenta que está considerando la autoridad fiscal que no existía materialidad en tus operaciones. Entonces es importante empezar a pensar desde el inicio de las facultades de comprobación que pudiera existir un tema de materialidad, ¿no? Ahora, ¿qué ha venido? Bueno, cabe señalar que no existe disposición alguna en ninguna ley tributaria que te señale cuál es la forma, cuáles son los documentos que se tienen que presentar ante la autoridad fiscal para acreditar la materialidad de las operaciones. No conocemos, es un elemento muy subjetivo, ¿no? Se habla de muchas cosas, inclusive seguramente por ahí ya les ha tocado a ustedes. En algunas ocasiones el SAT inclusive entrega un cuestionario a los contribuyentes que han sido revisados, donde les solicita que señalen en qué consistió el servicio, la venta del producto, cuándo se llevó a cabo, en dónde se llevó a cabo, si se prestó en las instalaciones el servicio, cómo fue que ingresaron a esta, si existe una bitácora, si el personal que prestó el servicio es de otra entidad, quién le prestó la transportación, los hoteles, quién los llevó al aeropuerto, a la terminal de autobuses, cómo fue materializada la operación, cómo conoció al proveedor y qué elementos tomó en consideración para elegir a cómo lo contactó, cómo pactó el precio, cómo se negoció el contrato, si intervino algún tercero en la negociación del contrato, en qué lugar se firmó, y entre otras cuestiones, ¿no? Básicamente, las preguntas pues tendrían que ir con respuestas documentales, básicamente, ¿no? No nada más responderlas como si fueran meras preguntas, sino acreditar el dicho de cada una de las respuestas, ¿no? Ahora, y como ya dije,
No existen elementos que nos den certeza de qué documentación tendríamos que aportar para efecto de acreditar la materialidad de las operaciones. Tenemos criterios orientadores que nos han dado los tribunales, ¿no? Y entre ellos, la sala de resolución exclusiva de fondo, que es la que más ha abordado este tema o más entró a detalle cuáles son los documentos que nos pudieran servir, insisto, como orientadores, porque no existe ninguna disposición que nos obligue a contar con estos documentos, pero la sala, insisto, de resolución exclusiva de fondo, señaló que a efecto de acreditar la materialidad de la operación, pudiéramos presentar, aparte de lo que ya conocemos, ¿no? Contrato, pólizas, facturas, etc., análisis de los escritos relativos a la necesidad de adquirir el bien o contratar el servicio, documentos relativos al ofrecimiento de los bienes o servicios, documentos que acrediten las negociaciones, documentos que acrediten la formalización, documentos que acrediten el seguimiento, documentos que acrediten la supervisión, documentos relativos a reportes periódicos, entregables, documentos de cientos contables de la forma de pago, opiniones escritas de asesores respecto de la necesidad de contratación y de la idoneidad del proveedor, correspondencia entre proveedores, asesores y terceros, documentación que acredite la existencia de ofertas diversas de otros proveedores que finalmente no hubieran sido contratados, documentación que pueda acreditar el tipo de transacción de que se trate en tal situación de terceros, entre otras, ¿no? Como vemos, es un catálogo extenso, insisto, no es obligatorio contar con toda esta documentación, pero sí nos da cierta orientación de qué es lo que tenemos que tener en la mesa en caso de una eventual revisión por parte de la autoridad fiscal, por lo que en ese sentido, como recomendación, yo consideraría que debemos, sobre todo en las operaciones más relevantes, pues hacer como un tipo de defense file, ¿no? Inclusive hasta tener archivos fotográficos, ¿no? Porque de verdad la autoridad está abusando mucho de estas cuestiones y entonces entre más elementos nosotros tengamos que puedan ayudarnos a acreditar que efectivamente se llevó a cabo la operación, pues evidentemente a la autoridad le costará más trabajo declarar la inexistencia de la misma, ¿no? Entonces sí valdría la pena pensar qué documentación pudiéramos ya sea solicitar al proveedor o ya sea nosotros irla generando, pero sí por lo menos llevar bitácoras, reportes semanales, mensuales, inclusive si es un servicio prestado por un personal, quién fue este personal, ¿no? ¿Qué calificaciones tiene para prestar el servicio? Y digo, si nos ponemos a pensar, hay miles de documentación o información que pudiéramos estar solicitando o pensando para efecto de acreditar la efectiva prestación de un servicio o la efectiva entrega de un bien comprado, ¿no? Pues bueno, básicamente son los documentos que consideramos como orientadores, insisto, pudieran tener como soporte de sus operaciones para en un eventual caso tenerlos por ahí y si la autoridad fiscal pretende desconocer la operación, pues acreditar la materialidad mediante estos, ¿no? Bueno, pues básicamente es el tema, es un tema muy, en este momento, muy general del tema de materialidad. Posteriormente podemos entrar ya más a fondo a procedimientos y cuestiones de esa índole, pero bueno, básicamente lo que les queríamos platicar el día de hoy era este tema en particular, ¿no? No sé si existe alguna pregunta. Voy a dejar de presentarlo. Gracias, Juan. Oye, yo creo que vale la pena que mandemos junto con este video ese criterio que manifestaste orientador, donde hace una lista que de alguna manera pues no es extensiva o no es obligatoria, pero que nos pudiera ayudar. Yo creo que vale la pena que lo podamos enviar ahí. Sí, cabe señalar que no es un criterio como tal, o sea, no es una jurisprudencia, es una sentencia tal cual, de un amparo directo, perdón, de una sentencia del Tribunal
del Tribunal de Resolución Exclusiva de Fondo. Se las comparto con gusto, pero sí, sí es interesante, ¿no? Lo que señala el estudio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues antes que nada, pues agradecerles que nos hayan acompañado. Ya han visto que acabamos de cambiar el formato, es decir, tenemos una participación de 5 minutos el día de hoy del Diario Oficial de la Federación, después el tema de fondo. Los miércoles vamos a tener también una participación pequeña de actualidades, también tema de 5 minutos y después a nuestro invitado. Estamos ya compartiendo los videos de YouTube, me parece que ha sido un poquito más sencillo su recepción y pues si no hay ninguna pregunta, pues agradecerles que nos sigan acompañando y pues seguiremos dando contenido, ¿no? Si alguien tiene interés en un tema particular, en cualquier materia, no lo dude. Buscaremos al experto que podamos invitar para presentar, ¿no? Hola Héctor, hola Antonio, buenos días, gracias por la charla, habla Alfredo Quirós. ¿Qué tal, Alfredo? Oye, querido Antonio, me parece muy preciso tus comentarios al respecto de esta falta de objetividad de parte del concepto materialidad. He tenido un par de experiencias con el SAT específicamente, una de ellas muy robusta con tema de materialidad, donde después de casi 2 años de entregar documentación muy particular, en donde se presentó esa materialidad y ese objeto de negocio, cajas y cajas de información, efectivamente no se generó ningún problema para la compañía. Sin embargo, últimamente he notado, como bien decías, que ha tomado el argumento de una manera excesiva. Tenemos un caso en particular en donde, aún presentándole contrato, facturas, órdenes de compra, planos de la planta, toda la información, mucha de la información que tienes ahí puesta, la razón de negocio, etcétera, desestimó las pruebas, asumiendo que muchas de ellas habían sido generadas o no había una evidencia clara de que no habían sido generadas en el pasado. Es decir, como si se hubieran creado el día de ayer, para hacerlo sí, el más tema simple, de ¿no? fecha cierta, supongo, El ¿no? tema de fecha cierta, correcto. Entonces, aun cuando puedas presentar todos estos elementos, la realidad es que en esta subjetividad, el SAT está jugando desafortunadamente en contra del contribuyente, ¿no? Sí, sí, por supuesto, Alfredo. De hecho, es lo que comentaba últimamente y de verdad creo que tiene que ver con la necesidad de recaudación que tiene en este momento la actual administración, pero este tema, por más que presentes pruebas y pruebas y pruebas, le resta valor probatorio a cada una de ellas y obliga al contribuyente a acudir a los medios de defensa, porque como lo comentas tú, ¿no? Puedes ofrecer hasta las perlas de la Virgen, pues, ¿no? Y la autoridad fiscal no lo toma en consideración, simplemente señala que no fueron suficientes para acreditar la materialidad y pues bueno, ya te deja a ti en la posibilidad o más bien en la obligación de combatirlo a través de los medios de defensa correspondientes, ¿no? Pero si estás de acuerdo conmigo, digo, aún así, digo, podríamos discutir con la autoridad o inclusive con los tribunales esta situación y ante la falta de objetividad clara, específica del concepto que se entiende por materialidad, pues te quedas en una indefensión al final del día, ¿no? Quedas indefenso. Sí, por supuesto, es un tema que yo considero que lo metieron sin saber las implicaciones que pudiera lograr, ¿no? Y la incertidumbre jurídica que está provocando a los contribuyentes, porque tienes toda la razón, Alfredo, definitivamente no tenemos ni un concepto, ¿no? O sea, no sabemos lo que es la materialidad de las operaciones. Entonces, tú lees la ley, no existe ningún concepto que nos diga a qué se refiere por materialidad de las operaciones, ¿no? Y menos sabemos cómo acreditarla, ¿no? Ha venido tribunales dándonos orientación, pero no existen certeza jurídica de qué es lo que tenemos que hacer para que la autoridad esté conforme con la documentación que estamos aportando, ¿no? Ese es un tema que sí nos lo dejan a nosotros como carga de prueba y ahora sí que lo tenemos que inventar porque no existen elementos objetivos que nos digan esa situación, ¿no? Claro, y déjame construir una idea en la que he estado pensando, digo, porque este tema de materialidad, como bien decías, viene desde 2014, y en el primer caso que te comento que fue un caso de éxito muy complejo después de 2 años, pero me ayudó a entender mucho de
qué es lo que piensa el SAT, qué es lo que trae en mente una vez que reta el tema de materialidad. Y pensando en un tema de fecha cierta, lo que hemos tratado de hacer ahorita, hoy por hoy, es a través de medios electrónicos empezar a capturar toda esta información, es decir, la orden de compra, las autorizaciones, la comunicación, el por qué es importante, justifica, pone 3 cotizaciones, valida por qué este proveedor fue, mándame un análisis de selección de proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso de manera electrónica, junto con la evidencia de recepción, tómame una foto, súbela, ponme la lista de packing list, súbela, etcétera, etcétera. Y todo esto lo estamos pensando poner de manera electrónica con el PAC, para que al fin del día el PAC, a través de la firma electrónica del representante legal, genere la certificación de todos esos documentos. Y aquí voy también con el tema de las fotografías y PDFs y demás información que se vaya generando, porque van generando un dato de megadata, y ese megadata nadie lo puede cambiar, ¿no? Claro. Entonces, si el día de hoy hago voy a tratar de hacerlo simple, un texto plano, con todos, listando todos estos documentos en PDF con el metadata, y lo mando a timbrar con la firma electrónica y me regresa timbrado, pues prácticamente esos elementos me ayudan a tener como una validez solamente en el tema de fecha cierta, Correcto. y que los documentos no fueron creados con posterioridad. Pero síguete generando todavía el tema de incertidumbre de, te faltó, ¿no? La licencia del perro, la copia del refrigerador, etcétera, 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 ¿no? Sí, 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 no, y muy bien que lo estén haciendo así. Nosotros ya también estamos viendo estos temas de digitales, ¿no? De los proveedores que hay que tiene registrados en la Secretaría de Economía, precisamente, que pueden prestar esta clase de servicios, ¿no? Para efecto como tú lo comentas, ¿no? De que quede una fecha cierta, fehaciente, de forma digital, ¿no? Pero sí, qué bueno que estés tomando cartas en la medida en ese asunto en particular de fecha cierta, pero como bien dices, ¿no? Más bien ahora sí que considero que hay que exagerar, ¿no? En la documentación que tenemos que aportar a la autoridad fiscal, que aún y cuando tenga fecha cierta, porque como bien lo comentas, pues es muy, muy difícil que se encuentre satisfecha, ¿no? Con esa documentación. O sea, entonces al final del día terminarías en tribunales de una u otra manera. Pues mira, la experiencia que nosotros hemos tenido, sobre todo este año en particular, sí es así, Alfredo, porque como el ejemplo que te comenté de la planta de tratamiento, o sea, es evidente que existe materialidad. Si no existiera esa planta de tratamiento, no se podría descargar el agua, ¿no? A los mantos acuíferos, pero aún así de existir la licitación que fue de hace como 30 años, la planta de tratamiento, los contratos, los registros, reportes de los volúmenes que se descargan, reportes de los volúmenes que recibe la planta de tratamiento, y sin fin de documentación, la autoridad desestimó todos y cada uno de ellos, siendo que es evidente que existe materialidad porque existe el tratamiento de aguas que está concesionado a través de una licitación. O sea, es increíble, ¿no? Ese tema sí yo lo tomo mucho como ejemplo porque se ve cuál es la línea de la autoridad, ¿no? O sea, es desestimar las pruebas, sea cuales sean. Sí, que ese es mi punto. Al final le digo, al final del día, todo el esfuerzo que tú puedas hacer, incluyendo este ejemplo tan adecuado de la planta de agua, con toda la existencia de la operación y materialidad de la operación, se sigue desestimando y tendrías que terminar en tribunales. Y si le sumas la coyuntura actual de falta de recursos, con caída de PIB, ¿no? Que implica más recursos recortados y la necesidad del gasto, pues evidentemente puede ser el driver principal de esta metodología de persecución ante materialidad, ¿no? Sí, claro, es la manera que está utilizando ahorita para negar devoluciones, que a fin de cuentas sí lo toman como recaudación, y por otro lado, fincar créditos fiscales, ¿no? Que ahí es más grave, porque a fin de cuentas obligan al contribuyente, pues por lo menos a sacar una fianza mientras en lo que se está peleando, ¿no? Y las fianzas no son baratas. Entonces, aparte de los honorarios de los abogados, ¿no? Entonces sí es un tema ahí que la autoridad está abusando y que esperemos que la tendencia, pues, vaya bajando, pero este año en particular nosotros sí lo vemos muy agresivos en este tema y no considera las pruebas y a fin de cuentas hay que agotar los medios de defensa, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Antonio, qué amable. No, hombre, de que Alfredo.